Bueno, leeremos el primer versículo también otra vez. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre Celestial, te damos las gracias por esta promesa que hizo tu Hijo a sus discípulos, Padre, y también es para nosotros, que un día volverá a buscarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, esta mañana a meditar en estas palabras y que salgamos de aquí edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé vosotros, pero ¿qué valor damos a las promesas que nos hacen? Por ejemplo, tu novio o tu novia o el chico que te gusta te dice algo. A veces no hace falta decir te prometo que voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Simplemente decir el sábado quedamos en tal sitio a las 5 de la tarde. Y tú te lo coges como una promesa. Aunque no te ha dicho te prometo que estaremos allí. Pero cogemos su palabra, se ha comprometido y lo cogemos como una promesa. ¿Verdad que si falla, oye, pero tú no me dijiste que habíamos quedado a tal hora? No viniste, te estuve esperando 3 horas y no viniste. Pero cogimos su palabra como una promesa y la creímos y estuvimos allí en ese lugar. O cualquier otro tipo de promesa que una persona hace sabiendo de antemano que nosotros no tenemos el control de toda la situación y muchas veces nos comprometemos a algo con otra persona. Por ejemplo, le puedo decir a mi hijo o a mi mujer, el próximo día que juegue un partido de fútbol te prometo que marcaré un gol y te lo dedicaré. ¿Cómo que te prometo que marcaré un gol? Y si el portero se lo para, y si no me pasan la pelota, y no puedo prometer algo que no puedo cumplir. Puedo prometerle, si lo marco, te lo dedicaré. Sí me acuerdo, en ese momento de euforia, por ejemplo. Pero ella se lo cogería como una promesa. Se ha comprometido conmigo. Y nos cogemos muchas veces a esas promesas, nos acogemos a ellas y las hacemos tan nuestras que cuando no las cumplimos o cuando no recibimos ese cumplimiento, nos decepcionamos, ¿verdad? Sabiendo ya que somos humanos y que nuestras promesas no dependen siempre de nosotros. Obviamente es peor cuando nos olvidamos. Y pudiéndolo hacer, me olvido de dedicarle el gol a mi mujer. Me voy por ahí con todos ahí a celebrarlo, en un rincón del campo. No. Podías haberlo hecho. Te has olvidado. ¿Cómo poder hacer esas cosas? Ahora, estaba pensando, una promesa, ¿cuánto valor más le damos? ¿O cuánto tiene más valor una promesa? Antes de hacerla, o sea, antes de cumplirla, por ejemplo, que te comprometes con alguien, como hemos dicho, para ir a algún sitio, o no, yo te llevaré con mi coche, no te preocupes que yo te llevo con mi coche, que tienes que ir a hacer unas gestiones, yo te acompaño. O te comprometes con alguien. Tiene valor esa promesa. Tú te la coges, tú te quedas tranquilo en casa y dices, bueno, no tengo que preocuparme de buscarme billetes, de buscarme una combinación de metro y autobús para ir a tal sitio. Me ha dicho mi amigo o mi hermano que me va a acompañar. Y ya te olvidas del tema. Te quedas, descansas en esa promesa. ¿O qué valor le damos también a una promesa que hacemos a alguien de algo que ya ha sucedido? Por ejemplo, no, yo te prometo que yo estuve en ese lugar. No, yo te prometo que yo lo dije. No, yo te prometo que yo no dije eso nunca, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre esas dos promesas? ¿Veis alguna diferencia? Ninguna. Yo veo en la segunda que te estás justificando de algo que ha sucedido. Ya pasó. Tú te estás como justificando. Es diferente la primera promesa, que tú le estás dando una seguridad a esa persona. El hecho, bueno, yo lo veo diferente. Quizás me estoy ahora... os estoy perdiendo totalmente. El hecho es que en este versículo, en este pasaje, en Juan 14, el Señor les está dando una promesa.
antes de que suceda. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí el Señor no ha dicho en ningún momento, yo os prometo, pero el Señor está diciendo una promesa. Yo os vendré a buscar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo os voy a venir a buscar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Vemos aquí una promesa del Señor. En la antigüedad, cuando un joven judío se comprometía, eso creo que lo hemos dicho muchas veces ya, creo que todos lo sabemos, ¿qué hacían o qué se solía hacer? Cuando un joven se comprometía con otra muchacha, el joven le preparaba una habitación en la casa del padre. Si ellos tenían la heredad, ¿os acordáis que hace un tiempo leímos en el libro de Josué cómo repartía Josué las heredades? Y cada 7 años todo el pueblo de Israel recuperaba su heredad. Durante 7 años tú podías perderla, podías tener muchas deudas, podías gestionar mal tus negocios y podías perderla, podías venderte a otro hermano de Israel para pagar tus deudas, pero a los 7 años creo que eran, a los 70 años, tú recuperabas tu heredad. Esa heredad pertenecía a tu familia para siempre. Nunca se perdía, siempre se recuperaba. Entonces, ese joven hacía una habitación en la casa del Padre. Así lo dice el Señor aquí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando de sus discípulos que iban a formar parte de la iglesia, como nosotros. La iglesia, ¿quién es respecto al Señor? La esposa, el Cordero. La esposa del Cordero. Y Él está diciendo, ya viendo ese desposorio que leemos en Apocalipsis, esas bodas del Cordero, yo tengo una mansión, yo tengo una habitación preparada para vosotros, que sois mi iglesia. Hace un par de semanas estuvimos hablando de las palabras de Cristo a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. Y pusimos un ejemplo, porque nadie, sino el Señor Jesucristo, puede hacer esa promesa. Estad tranquilos en vuestro corazón. Nadie, sino el Señor Jesucristo, puede poner esa promesa. ¿Os acordáis? Hablábamos de un alcalde que decía a sus ciudadanos, no os preocupéis, no os va a pasar nada. Y como nunca pasa nada, yo voy a quitar los servicios de las ambulancias, de los bomberos y de la policía. Pero no os preocupéis, no va a pasar nada. Pero aquí el Señor les hace una promesa. Y es más, el Señor se va de ellos. El Señor se va de ellos. Por eso les estaba haciendo esa promesa. Porque el Señor se iba a ir de ellos. Cristo les dice que tengan paz en su corazón y a la vez que se marcha. Pero ahora les da una promesa. No para esta vida presente, sino para la venidera. No para esta vida presente, sino para la venidera. Y me parece a mí que esa es más importante todavía. Más importante que cualquier promesa que el Señor puede darnos para esta vida presente. La paz que podemos encontrar a través de las circunstancias, que dice el Señor que está con nosotros para siempre. Que Él es nuestra ayuda, que no deja, que igual que Él ve como un pajarillo se cae, no deja que nosotros nos pase nada, nos cuida. Siempre está a nuestro lado. Son promesas que tenemos en muy alta estima. Pero esta promesa me parece a mí que es más importante, porque afecta a la vida venidera. Todos sabemos que vamos a morir algún día. Todos, ¿verdad que sí? Incluso los más jóvenes. Un día van a morir. Todos crecemos. Todos nos hacemos viejos. Y el destino de toda la humanidad es un día encontrarse con su Creador, pasando antes por la muerte. Nunca sabemos cuándo va a suceder. Cuando uno es joven, apenas piensa en eso. Porque como tienes toda la vida por delante, piensas, bueno, cuando sea viejo, pensaré en la muerte. Pero
sea, ciertamente, es que nunca sabes. Quizás conoces a algún joven que ya ha fallecido, algún amigo tuyo, quizás más joven que tú, quizás una enfermedad o un accidente, una circunstancia imprevista, y ya no está. Dice la Biblia que es mejor estar en la casa del luto que donde hay fiesta, porque donde hay luto uno piensa en su vida, piensa en su futuro. Ahora, ¿cuántos de vosotros, después de acabar las clases del instituto, habéis ido al cementerio a pasear y a meditar sobre vuestra vida? Ninguno, yo nunca lo he hecho. Ninguno, ¿verdad? Todo lo contrario. Habéis aprovechado, os habéis juntado con vuestros amigos y he visto por el Facebook algunas horas que habéis hecho. Os vais por aquí, por allá, a disfrutar, a pasarlo bien. Os hacéis fotos haciendo tonterías por aquí y por allá. Después de tantos estudios, de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, ahora toca descansar y pasarlo bien. Pero dice la Biblia que es mejor meditar en nuestro futuro, en lo que pertoca a nuestra eternidad. Y esta es la promesa que el Señor da, que es más importante que cualquier otra que podamos recibir aquí en la tierra. Que Él tiene una morada preparada para nosotros y que nos va a venir a buscar. Esa es la promesa que no la leemos en ningún sitio del Antiguo Testamento, pero que por la cual leemos en Hebreos capítulo 11 que Abraham y todos los patriarcas vivieron en la tierra viendo de lejos esta promesa. Dice de Abraham en Hebreos 11, el versículo 13. Ya ha hablado de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham y Sara. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Imaginaos los siglos que hace. Los siglos que hace de todo esto. Pero ellos ya, de alguna forma, el Señor les había hecho saber de que tenía algo preparado para ellos en el cielo, en los cielos, en su presencia. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto también se nos dice de nosotros. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Esto es celestial. Esta patria, la cual el Señor está confirmando a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pues el Señor nos da la mayor promesa que podía darnos. Mayor que prometernos las riquezas de este mundo. Mayor que prometernos que nunca jamás nos pondríamos enfermos. Mayor que íbamos a ser sumamente felices en esta tierra. Imaginaos que tuviéramos estas promesas en la Biblia. Y si fueran ciertas. Y pudiésemos ver a todos los cristianos que han puesto su fe en el Señor viviendo felices. Dice, más felices que Chupita. Aquí en la tierra. Qué buena promesa sería, ¿verdad? Pero después, en la eternidad, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría después en la eternidad? Imaginaos lo que sería escoger entre pasar un minuto, venga va, vamos a poner un día en un hotel de 3 estrellas. Ahora te lo dicen, Imaginaos, yo tengo un amigo, que el señor Gaspar, que tiene una cadena de hoteles y me ha dado cheques para todo el mundo. Y yo empecé a repartir cheques de hotel para ir a pasar un día sin pagar nada en absoluto a un hotel que tiene él en la Sardaña, allí en la montaña, con piscina, con todo el relax que tú quieras. Buen plan, ¿verdad que sí? Podríamos disfrutarlo. Ahora, pero, sin embargo, el señor Gaspar me ha dicho que en 10 años
Él va a abrir un nuevo complejo turístico y nos invita a todos, si no vais este día, a este hotel, para todo el resto de vuestra vida. A ese otro hotel, con todos los gastos pagados. ¿Cuál de los dos pesa más? Dentro de 10 años, a saber lo que va a pasar en 10 años. Para empezar, la palabra que nos da este hombre no la conocemos de nada. ¿Quién se la puede creer? ¿Quién se puede fiar? De este hombre o de cualquier otro, pobre hombre. A veces damos por sentado o damos mucho valor a todo lo que podemos retener aquí en esta tierra, a todo lo que podemos conseguir aquí en esta tierra. Y se convierte así igual que un día en un hotel, pudiendo haber estado todo el resto de nuestra vida en otro hotel, mucho mejor. Qué comparación más burda, comparando la eternidad en la presencia del Señor. Y esa es la promesa que el Señor nos ha hecho. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Abraham sabía de esta promesa y él anhelaba esta promesa. Y él, aunque tenía muchas cosas, es cierto, tuvo mucha riqueza, él lo dejó todo a un lado por seguir al Señor. Job también, no sabemos si fue por la época de Abraham o antes de Abraham, él sabía que su Redentor vivía y al fin iba a ir a verle. Que su Redentor vivía y al fin iba a ir a verle. Y en Hebreos capítulo 13, poco después de este capítulo de la fe, otra vez leemos en el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Las promesas que recibimos para la vida futura son mucho mejores que las que recibimos para en esta vida presente, porque son eternas. Porque son eternas. Nos cuesta entender esta palabra, ¿verdad? Eterno. Podemos hacernos la idea de algo que dura mucho tiempo. Y ciertamente hay cosas que si nos hacen, decimos eternas. Porque ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a llegar al campamento? ¿Cuándo vamos a llegar a tal sitio? Cuando vamos en el coche. Y si nos hace, decimos eterno, pero la palabra eternidad en nuestra mente no cabe. No llegamos a comprender lo que es nunca más. Lo que no se va a acabar el tiempo, nunca, no va a existir tiempo. No podemos entender lo que es estar fuera del tiempo. Es imposible para nosotros hasta que quizás estemos en la presencia del Señor. Pero por eso son más preciosas esas promesas, porque son eternas y nunca más van a dejar de cumplirse. Nunca se van a acabar. La palabra en griego que se utiliza para decir aquí mansión, o para decir aquí morada, en el versículo 2, es la palabra moné. Solo aparece una vez más en el Nuevo Testamento, en el versículo 23 de este mismo capítulo, y significa morada permanente. Morada permanente. ¿Y qué dice el versículo 23, por cierto, de este capítulo? Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada permanente con él. Este es un versículo que nos habla de la seguridad de nuestra salvación, porque el Señor ha dicho que hará morada permanente en nosotros. Al igual que estaremos permanentemente con él en el cielo, una vez el Señor viene a morar en nuestro corazón, viene a hacer una morada permanente, ya para siempre. Y el Señor sabemos de que no rompe sus promesas. Por eso podemos confiar en Él, porque Él no rompe sus promesas. Después de una vida de peregrinaje sin atarnos a ningún sitio y siempre cambiando de lugar, apetecerá llegar a un sitio para, como se dice, echar raíces y quedarse. Ahora mismo estamos en una lucha constante para no
apegarnos demasiado al mundo. E incluso así se nos apegan muchas cosas. Y estamos discerniendo lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando. Y tenemos esa lucha constante de que estas cosas, las cosas que no le agradan a Dios, no se nos apeguen. Y vamos peregrinando, diciendo, no, yo no soy de este mundo, yo no soy de esta patria, yo estoy esperando una patria mejor. Estaba pensando ahora en la mudanza de mis padres. Imaginaos yo ahora que, aquí no se puede hacer, ¿no? Pero el día que me comprometí con Carol, con mi mujer, no, yo te voy a hacer una habitación en casa de mis padres, si esa fuera la costumbre. Y ahora mis padres se van, ¿y yo qué hago? Nos vamos todos. Me quedo yo, le compro la casa, ¿qué problema? ¿Qué circunstancia? Pero Dios no se va a mudar. En la casa de mi padre muchas moradas hay, una morada permanente. Tenemos la certeza de que será para siempre. Imaginaos que un día Dios decidiera, hasta aquí hemos llegado. Ya esta morada no os la dejo más. ¿Qué pasaría con nosotros, con nuestras almas, con nuestra eternidad? ¿Qué desconfianza, qué incerteza que tendríamos? Pero el Señor nos dice que es una morada permanente, para siempre. Y el Señor es inmutable. No va a cambiar. No le afecta al tiempo. Nosotros somos mutables porque cambiamos. El tiempo tiene un efecto sobre nosotros y nos produce los cambios. Cambios en nuestro cuerpo, envejecimiento. Bueno, primero crecemos y después nos envejecemos. O bueno, es un proceso continuo. Y llega un punto que el cuerpo ya no puede crecer más y se envejece por causa del pecado. Cambiamos como personas por las circunstancias que nos vienen a nuestras vidas. Aunque nuestros padres nos enseñen, aunque aprendamos cosas en la iglesia, hay circunstancias que a veces nos hacen cambiar. Vienen a nuestras vidas y nos cambian. Ahora el Señor tiene autoridad sobre esas circunstancias y sobre los efectos que pueden causar sobre nosotros. Pero cambiamos constantemente. Cambiamos de ropa, cambiamos de gustos, cambiamos de estilos. Vamos cambiando, porque el tiempo y las cosas externas nos afectan, pero a Dios no. Dios vive fuera del tiempo y Él no cambia nada. No cambia ninguna de sus promesas tampoco. No es aquí el único lugar donde se nos habla de un lugar para nosotros. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Segunda de Corintios 5:1 leemos: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y la Biblia nos recuerda en diferentes lugares que Dios tiene preparado un lugar para nosotros en el cielo, en su presencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegases a ser participantes. Nos habla de aquí del futuro. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, leemos: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice muchos hijos a la gloria. Muchos hijos a la gloria. ¿Y qué es lo que el Señor les dice a sus discípulos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué bueno que lo que el Señor les dijo es: quedan pocas, daos prisa, porque quedan pocas. Como a veces decimos en el campamento, daos prisa que quedan pocas plazas. Bueno, siempre se puede poner una tienda de campaña, ¿verdad?, en el campamento, pero en el cielo, imaginaos que el Señor les dijera a sus discípulos: y daos prisa,
porque quedan pocos sitios. Porque ya ha habido tanta gente que se ha convertido, que ha sido obediente a la ley del Señor, que quedan pocos sitios. No hay límite. Hay muchas moradas. No os preocupéis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y así era el plan de Dios, que muchas personas gozasen de Él, de la gloria en el cielo. Lucas 23, 43. Las palabras que el Señor le dice al malhechor en la cruz: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mucha gente que cree que eso de la vida después de la muerte no es cierto, no pasa nada. Incluso algunos que se llaman cristianos. Pero es que la Biblia lo dice muy claramente. Y en diferentes ocasiones. Y no se pueden tomar como alegorías. No se puede tomar como ilustraciones de algo, o no sé qué, o no sabemos qué va a pasar. No. Está claro en la Biblia que el Señor lo ha prometido. Que el Señor tiene un lugar para nosotros en su presencia. Y en 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17, leemos acerca del rapto, de la final trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y después en el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ese fue el aliento que tuvieron esos patriarcas en la antigüedad, que fueron peregrinos en la tierra sin tener un lugar fijo de residencia, viendo y deseando esa patria en los cielos. Esa misma patria, ese mismo lugar en los cielos debe ser nuestro aliciente, nuestro consuelo, nuestro aliento en el andar de cada día, que tenemos una casa en los cielos con el Señor. El Señor le sigue diciendo: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ellos ya creían o esperaban estar con Jesús en el paraíso. Vemos que toda esta gente en Israel lo esperaba. Ellos lo esperaban. ¿Y qué es lo que dice en el Salmo 23? En la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré por largos días. El Señor les avisa, les dice: yo os hubiera dicho si no existieran estas casas, si no existiera esta morada en el cielo, en la casa de mi Padre, si ya estuviera llena. No, ya está llena, ¿eh? Os siento mucho, pero el cupo ya está lleno. Ya no cabe nadie más. No. El Señor lo dice: yo os lo hubiera dicho. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Qué tranquilidad es saber que el Salmo 23 se cumplirá también en nosotros. Que las palabras del Señor se cumplen también en nosotros. Qué confianza, qué tranquilidad. A veces descansamos demasiado en las promesas que nos hacen los hombres, pero cuánto más debemos de descansar en las promesas que nos da el Señor en su palabra. Que nos da en su palabra. No sabemos tampoco cómo será esa morada, cómo será. Tenemos una habitación cada uno, podemos hacer volar nuestra imaginación. Pero lo que sí que sabemos es que Él ahora está sentado al lado del trono del Padre, intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Él está allí ahora, porque Él se ha ido, como leemos en Hechos, capítulo 1. Y el Señor nos hace diferentes promesas en el versículo 3. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos dice que vendrá otra vez.
nos dice que vendrá otra vez. Esa es su promesa. Nadie ha vuelto una vez de muerto para contar lo que ha sucedido. Nadie ha vuelto. Pero el Señor tiene su promesa, porque Él resucitó de los muertos. Él resucitó de los muertos. Y esa es su promesa, que volverá a buscarnos. Debemos de vivir con esa esperanza. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 52. He aquí, el 51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esa promesa del Señor es cierta, es verdad, y el Señor va a venir a buscarnos nuevamente. Y por Apocalipsis 22 sabemos que será pronto. Versículo 12 dice que vengo en breve. Vengo en breve. Viene en breve a buscarnos. También nos promete que estaremos donde estará Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No dice que estaremos en un lugar cercano o en un lugar lejos. Nos dice que estaremos en el mismo lugar que Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor bien podría llevarnos al cielo y dejarnos en un rincón, pero Él va a estar con nosotros. Nosotros vamos a estar con Él para siempre. Lo bueno de estar en el cielo no es estar en un lugar glorioso, en un lugar santo, en un lugar donde no tenemos que luchar ya más contra el pecado, en un lugar donde ya no tendremos que soportar más ya los ataques del maligno, en un lugar donde ya todos viviremos en armonía, viviremos en paz, los unos con los otros, viviremos en perfecta comunión unos con otros. Son cosas preciosas, son cosas hermosas, pero lo mejor del cielo tampoco será encontrarnos con nuestros seres queridos, que ya han ido antes que nosotros, ni conocer a otros grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, que partieron mucho antes que nosotros y hemos escuchado de sus historias, hemos escuchado de sus hazañas que hicieron por Dios, o incluso conocer gente que ni siquiera habíamos escuchado de ellos, pero que quizás allí nos enteremos de lo que han hecho por el Señor. Eso no será lo mejor de estar en el cielo, ni que tampoco eso se acabe nunca. Lo mejor de estar en el cielo será estar con el Señor. Será eso. Lo mejor de estar en el cielo será estar con el Señor. Si el Señor no estuviera en el cielo, no sería el cielo. Si el Señor no estuviera allí, ya no sería el cielo. Y el Señor nos ha dicho que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estarás para siempre con nosotros. Y en tercer lugar, entendemos que porque Él se fue, lo leemos ya en Hechos capítulo 1, que estas palabras se cumplirán completamente. Parece que ponen aquí una condición: y si me fuere, Él se fue. Él ascendió a los cielos. Y cuando estaba ascendiendo a los cielos en la nube, una nube vino y lo ocultó de los discípulos, y aparecieron unos ángeles. Y les dijeron: ¿y qué miráis, varones galileos? Este mismo Jesús que ascendió de vosotros al cielo, así descenderá otra vez a buscaros. Así descenderá otra vez. Y el Señor cumple sus promesas. Dijo que a los 3 días resucitaría. Y así se cumplió. Que a los 3 días resucitó de los muertos. Y ha prometido que va a venir a buscarnos. ¿Y qué promesa hay que el Señor no haya cumplido? ¿Qué promesa hay que el Señor no haya cumplido? Ninguna. Así que vivamos por esa promesa. Que el Señor viene a buscarnos. Vivamos conscientes de esa promesa.
que el Señor viene a buscarnos. ¿Os acordáis de una de las parábolas que el Señor hizo? Que, hablando de su regreso a la tierra, y de un siervo malo, que como vio que su señor tardaba en volver, maltrataba a sus otros siervos y se aprovechaba de ellos. Que el Señor nos encuentre sirviéndole. Que el Señor nos encuentre viviendo, esperando, mirando al cielo. ¿Será hoy que viene el Señor? ¿Será hoy que viene el Señor? Pensando siempre en su segunda venida, que el Señor viene a buscarnos. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por tu promesa de que tú vas a venir a buscarnos. Quizás será hoy, quizás será mañana, no lo sabemos, Padre. Pero te pedimos que nos ayudes a vivir para ti, confiando en tus palabras, siendo ellas nuestra guía, Padre. Siendo ellas, Padre, nuestro andar. Que vivamos rectamente delante de ti, para que cuando nos vengas a buscar, Señor, nos encuentres andando en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.